poco tiempo de graduarse en la Universidad de La Plata, René Jerónimo Favaloro acepta un puesto como médico rural. Va a haber que atenderlo en Bahía Blanca. Busque un auto urgente. Señora, apúrese. Un trabajo de 3 meses que se convertirán en 12 años. Los 12 años más trascendentales de su vida. René Jerónimo Favaloro fue un gran cirujano argentino, reconocido mundialmente como el padre del bypass. Un descubrimiento que cambiaría para siempre la historia de la cirugía cardiovascular. Pero también fue un hombre que marcó un estilo de ejercer la medicina, conjugando el rigor científico con un profundo sentido humanístico y un irrenunciable compromiso social. Hijo de padre carpintero ebanista y madre modista, nace el 12 de julio de 1923 y se cría en una casa humilde de La Plata, donde siempre se respiró trabajo y esfuerzo. Ya desde niño, René manifiesta sus deseos de convertirse en doctor y en la escuela secundaria se esfuerza particularmente en las ciencias biológicas. En 1949 se gradúa en medicina en la Universidad de La Plata y accede a una vacante para médico auxiliar interino en el Hospital Policlínico de la ciudad. Ya ha culminado el fervor cívico del pueblo. El país tiene un nuevo presidente elegido por soberana voluntad. Sin embargo, su oposición al gobierno y la no aceptación de la doctrina peronista lo alejan del cargo. Pero entonces un tío que vive en un pequeño pueblo de la provincia de La Pampa le envía una carta pidiéndole que reemplace por unos meses al doctor Dardo Rayú Vega. Esa carta cambiará su vida para siempre. Favaloro llega a Jacinto Arauz en mayo de 1950 y empieza a trabajar con Rayú Vega, con quien traba amistad. René piensa volverse pronto a la ciudad, con la idea de seguir adelante con su promisoria carrera. Pero entre tantas idas y vueltas, en poco tiempo empieza a conectar profundamente con la gente, a vivir sus costumbres, sus alegrías, sus padecimientos. Y algo dentro de él comienza a revelarse. ¿Qué pasó con el chico ese? ¿Con qué chico? Ese que se llevaron a Bahía Blanca. Se salvó de milagro. No te preocupes, René. Esas son cosas que pasan en pueblos como este. 4 horas de viaje y traqueteo por la 35. Tranquilízate. Ya falta menos para irte. René decide quedarse. Puede ver claramente las limitaciones de la medicina rural. Justamente de eso quería hablarte.
y desea profundamente poder cambiar esa realidad. En poco tiempo se suman a este desafío su esposa y su hermano Juan José Favaloro, un gran cirujano general. Juntos invierten toda la plata que ganan para armar una sala de cirugía y comprar una máquina de rayos X. Además, educan a los pobladores con charlas sobre medicina preventiva, las causas de las enfermedades y la correcta alimentación. Poco a poco, logra mejorar la calidad de vida de la gente del pueblo. Su disposición al servicio de los pacientes no conoce límites ni horarios. Aunque eso no le impide seguir estudiando y mantenerse al tanto de la vanguardia de cirugía cardiovascular, el interés por este campo de la medicina empieza a crecer dentro de él. Pero cuando el profesor José María Magnetti, uno de sus grandes mentores de las épocas universitarias, le comenta que los últimos avances se llevan a cabo en la Cleveland Clinic, Favaloro siente que el destino está metiendo la mano de vuelta. El médico rural está a punto de emprender una nueva aventura. En 1962, Favaloro emprende su viaje a los Estados Unidos y empieza a trabajar en la Cleveland Clinic, uno de los epicentros en los estudios cardiovasculares. Ingresa como residente, pero al poco tiempo pasa a formar parte de un equipo de cirujanos en colaboración con médicos locales. En la clínica tiene la posibilidad de presenciar el trabajo del Dr. Mason Sons, un destacado cirujano e investigador. Sons desarrolla un tipo de examen denominado cinecoronariografía, que permite un paso trascendental en los estudios cardiovasculares. La cinecoronariografía permite observar el interior del cuerpo vivo con precisión fotográfica, en este caso del sistema circulatorio y en particular de las obstrucciones que se producen en las arterias coronarias. Con este avance, Favaloro puede analizar en profundidad una nueva manera de tratar la arteriosclerosis coronaria, una patología de alta frecuencia pero difícil de detectar, y cuyo síntoma es el infarto. Hasta ese entonces se utilizaban dos técnicas: los implantes de arteria mamaria interna, conocida como operación Wienerberg, y las reparaciones de obstrucciones localizadas con la técnica de parche de pericardio o de interposición de vena safena. Los resultados eran aceptables en la coronaria derecha, pero cuando se aplicaba la técnica en la coronaria izquierda, había una alta mortalidad. Favaloro resuelve este problema implantando bypasses o puentes aortocoronarios de vena safena.
9 de mayo de 1967. Luego de exhaustivos estudios, Favaloro se prepara para llevar a cabo su técnica de bypass aortocoronario. La operación es exitosa. La simplificación y estandarización de la técnica del bypass significa un antes y un después en la historia de la cirugía cardiovascular. Salva la vida de millones de personas y catapulta al Dr. Favaloro al reconocimiento internacional. El bypass coronario o cirugía de revascularización miocárdica es una técnica que permite la restauración de la irrigación arterial, sangre fresca y oxigenada en un corazón infartado. Con este procedimiento se cura una patología denominada arteriosclerosis coronaria. En la operación se coloca un conducto de arteria o vena, en este caso de vena safena, que está situada en la pierna entre la arteria aorta y la arteria coronaria enferma. De esta manera crea un puente o desviación que pasa por alto la arteria lesionada u obstruida. Actualmente se utilizan segmentos de otras venas o arterias, o incluso materiales sintéticos. En poco tiempo los adelantos en esta técnica permiten realizar bypasses dobles y múltiples, y se convierte además en la operación más frecuente de todas las intervenciones de cirugía en el mundo. Solamente en Estados Unidos llegan a realizarse 600.000 intervenciones en un solo año. Favaloro se preocupa por mostrar el carácter colectivo del proceso de descubrimiento y sobre todo los aportes de su maestro y amigo, el Dr. Mason Sons. Es muy difícil decir yo fui el primero. Casi siempre hubo alguien detrás. Con todos sus logros y reconocimientos, Favaloro tiene las puertas de la clínica abiertas para quedarse de por vida y con un importante incremento en su sueldo. Pero no, empieza a planificar su retorno a la Argentina, con el objetivo de transmitir y aplicar los avances revolucionarios que se estaban llevando a cabo. Una vez más el destino ha puesto sobre mis hombros una difícil tarea: levantar un departamento de cirugía torácica y cardiovascular en Buenos Aires, ya que soy el único con la posibilidad de hacerlo. El doctor, ya convertido en una eminencia, está por entregarse a su último y gran desafío. En 1971, Favaloro vuelve a la Argentina con el sueño de crear una fundación a imagen y semejanza de la Cleveland Clinic, pero completamente abierta a la comunidad y basada en 3 pilares fundamentales: docencia, asistencia e investigación. Este sueño se ve cristalizado en 1975, cuando entra en funcionamiento la Fundación Favaloro. En 1980 crea el Laboratorio de Investigación Básica, que financia con dinero propio y que en 1998 se transformaría en la Universidad Favaloro. Hemos acumulado una experiencia muy importante y en nuestro país, además de otros centros donde se trabaja de forma intensa también, en el nuestro se han operado más de 20.000 pacientes. La parte de docencia, ya hay más de 240 graduados en nuestra fundación.
Desde México para abajo no hay país que no tenga algún graduado de nuestra fundación. Así que yo me siento muy satisfecho con lo que se ha podido hacer. En el campo asistencial, Favaloro introduce la cardiología moderna en la Argentina. En 1980, junto con su equipo, realiza el primer trasplante cardíaco del país, con una sobrevida prolongada. En 1990, el primer trasplante cardiopulmonar. En 1992, abre sus puertas el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, cuyo lema es Tecnología de avanzada al servicio del humanismo médico. Ese Instituto de Cirugía y Cardiología, digamos, a alto nivel, con alta tecnología, pero para todo el mundo y fundamentalmente para aquellos que tienen menores recursos y estos mal llamados indigentes, yo siempre digo así. Es una obra hecha por la comunidad, para la comunidad, sin dueño y sin fines de lucro. Allí, en 1995, el grupo de la Unidad Coronaria demuestra la utilidad de la heparina de bajo peso molecular para el tratamiento de la angina inestable, que hoy se emplea en todo el mundo. Desarrolla además una importante labor docente, formando profesionales provenientes de toda América Latina. Muchos de ellos se convierten en jefes y directores de servicios de cardiología. Pero llevar adelante tal empresa sin fines de lucro y en el mismo terreno en el que se mueve el gran negocio de la medicina resulta cada vez más difícil y agobiante. El ambicioso proyecto se topa con varios obstáculos y muy especialmente con uno tan importante como su financiación. Con todo esto del neoliberalismo, del consumismo, todo esto que nos venden por todos lados, que ya empieza a resquebrajarse porque realmente ese no es el futuro del mundo, por lo menos así lo veo yo. Para el año 2000, Argentina atraviesa una profunda crisis económica y política. El ministro de Economía, Domingo Cavallo, intenta paliar con nafta los fuegos avivados por la agresiva política neoliberal. La fundación queda envuelta en graves aprietos económico-financieros, con varios deudores que le dan la espalda. Empieza a funcionar un comité de crisis con asesores externos y toma medidas drásticas como el despido de varios profesionales. Favaloro pide ayuda al gobierno, pero nunca recibe una respuesta oficial. Sus colaboradores más cercanos le aconsejan entonces que para salvar la fundación tiene que incorporarse al sistema. La figura del doctor René Favaloro quedará por siempre asociada al esfuerzo, a sus grandes contribuciones en el terreno de la cirugía cardiovascular, donde la lista de reconocimientos y distinciones recibidas en vida resulta imponente. Alguna vez
vez en un acto académico en Estados Unidos, se me presentó como a un hombre bueno que sigue siendo un médico rural. Perdónenme, pero creo que es cierto. Espero que me recuerden así. Un abrazo a todos. René Favaloro.